todos y a todas, sean bienvenidos a este su canal, donde aprendemos juntos la palabra de Dios, donde predicamos la palabra de Dios. Hoy en este video que estamos subiendo es algo muy interesante porque tenemos un tema muy bueno y muy interesante porque yo creo que va a ser de agrado para todos. Y va a ser de edificación para todos porque en otros videos ya habíamos comentado sobre la parábola del mayordomo fiel. Pero ahora vamos a tratar la parábola del mayordomo infiel. Es algo contrario. Vamos a tratar algunos puntos interesantes. Vamos a hablar, ¿verdad?, de lo que Dios nos quiere, Dios nos dio a entender, ¿verdad?, con esta palabra a nosotros personalmente. No es de que seamos mejores que otros para predicar, ni que tengamos más teología, más exégesis o que Dios nos hable más a nosotros, ¿verdad? Porque Dios nos habla a todos por igual. Sin embargo, este video lo hago, ¿verdad?, con la intención de que edifique, de que exhorte y que consuela a todos aquellos que quiera consolar, a todos aquellos que quiera edificar y a todos aquellos que quiera exhortar. Entonces Dios les bendiga nuevamente. Que la paz del Señor Jesucristo esté con todos ustedes. Vamos a entrar en el tema para no hacerlo tan largo. Vamos a entrar en este maravilloso tema en el libro de Lucas. Vamos a abrir el libro de Lucas. Vamos a ver la parábola del mayordomo infiel en Lucas 16. Vamos a leer unos versículos porque son bastantes, pues vamos a leerlos así rápido. Dice la palabra de Dios. Dice, dijo también a sus discípulos, o sea, Cristo se estaba refiriendo a sus discípulos. Había un hombre rico que tenía un mayordomo y este fue acusado ante él como disipador de sus bienes. Vamos a ver ahorita qué es la palabra disipador. Entonces le llamó y les dijo, ¿qué es esto que oigo acerca de ti? Da cuenta de tu mayordomía porque ya no podrás más ser mayordomo. Entonces el mayordomo dijo, ¿para qué? Para sí. O sea, dentro de él. Dijo, ¿qué haré? Porque mi amo me quita la mayordomía, cavar no puedo, mendigar me da vergüenza. Ya sé lo que haré para que cuando se me quite la mayordomía me reciban en sus casas. Y llamando a cada uno de los deudores de su amo, dijo al primero, ¿y cuánto debes a mi amo? Él dijo, 100 barriles de aceite. Y le dijo, toma tu cuenta y siéntate pronto y escribe 50. Después dijo al otro, ¿y tú cuánto debes? Y él dijo, 100 medidas de trigo. Él le dijo, toma tu cuenta, escribe 80. Y alabó el amo al mayordomo malo por haber hecho sagazmente, porque los hijos de este siglo son más sagaces en el trato con sus semejantes que los hijos de luz. Yo os digo, ganad amigos por medio de las riquezas injustas, para que cuando éstas falten os reciben en las moradas eternas. El que es fiel en lo muy poco, también en lo más fiel. Y el que en lo muy poco es injusto, el que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Pues si en las riquezas injustas no fuisteis fieles, ¿quién os confiará lo verdadero? Y si en lo ajeno no fuisteis fieles, ¿quién os dará lo que es vuestro? Ningún siervo puede servir a dos señores, aborrecerá al uno y amará al otro, estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Y oían también todas estas cosas los fariseos, que eran ávaros, y se burlaban de él. Entonces les dijo, vosotros sois los que os justificáis vosotros mismos delante de los hombres, mas Dios conoce vuestros corazones, porque lo que los hombres tienen por sublime delante de Dios es abominación. Amén. Es un poco larga los versículos de esta parábola, pero es muy interesante. Es muy interesante porque vamos a desarrollar unos puntos, ¿verdad? Vamos a ir entendiendo lo que es esta parábola porque es algo maravilloso lo que el Señor nos quiere hablar. Y lo primero, queridos hermanos y queridas hermanas, ¿cuál es el centro de esta parábola? El centro de esta parábola, ¿cuál es? Ya lo había dicho en otro video, ¿verdad?, que es una parábola. Y el Señor Jesucristo se refiere a otra en esta parábola, ¿verdad? Ahora a un mayordomo infiel. Pero, ¿cuál es el centro de la parábola del mayordomo infiel? Bueno, primero, queridos hermanas y queridas hermanas, quiero que tengamos en cuenta que tenemos que entender que es importante saber a quién se dirige Jesús con esta parábola para no malinterpretar las escrituras. Voy a repetir esto, tenemos que entender que es importante saber a quién se dirige Jesús con esta parábola para no malinterpretar las escrituras o no para no sacarlas fuera de su contexto o no decir algo que no es. Amén. La parábola es para el beneficio de los discípulos, no para dañarlos. Si nos damos cuenta en esta parábola, el Señor Jesucristo se está dirigiendo a ellos y está dando esta enseñanza, ¿verdad? Esta parábola con el fin de que ellos entendieran cuál era el fin,
por cual él estaba diciendo, y les vamos a ver por qué. ¿Por qué? Porque en segunda, esto es lo que estaba diciendo de los discípulos, que era en beneficio para ellos, para sus discípulos. Si tú eres un discípulo del Señor Jesucristo, esta parábola es para tu beneficio, no es para dañarte, no es para que te ofendas o no es para que te sientas mal, sino que simplemente es para en beneficio tuyo, beneficio mío, para el Señor Jesucristo, para que el Señor Jesucristo nos hable claramente y nos diga lo que tenemos que hacer conforme a su voluntad y no lo que tengamos y no lo que no tengamos que hacer. En segunda, es una crítica directa hacia los fariseos. Aquí vemos en los últimos versículos, ¿verdad? Que era una crítica directa hacia los fariseos, como lo podemos leer en Lucas 15. Pero ¿por qué una crítica hacia ellos? Vamos a ver lo que dice la palabra de Dios en Lucas 15 para entender lo que dice, lo que nos quiere decir Dios a través de esta parábola. Y vamos a leer lo que dice Lucas 15, queridos hermanos y queridas hermanas. Vamos a leerlo. Fíjense lo que dice la palabra de Dios. Se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle. Y en el segundo, en el 15, y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo, a los pecadores recibe y con ellos come. Entonces él refirió esta parábola diciendo, ya lo hemos estado viendo las parábolas, ¿verdad? ¿Qué hombre de vosotros teniendo 100 ovejas y se pierde una de ellas, no deja las 99 y en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros gozoso. Se refería el Señor Jesucristo a confrontar a los fariseos, porque sabía Cristo en qué estaban enfocados, en qué estaban enfocados ellos, que era el dinero y las pertenencias, las cosas materiales. Por eso es importante, ¿verdad?, tratar de entender la palabra de Dios y basarnos a lo que dice la Escritura, no sacar un texto para sacarlo fuera de contexto, para poner un pretexto o para hacer de nosotros mismos ese texto conforme a nosotros queramos o nosotros lo queramos acomodar. No, debemos de entender esto. Pero ¿por qué es una crítica hacia ellos? Porque ellos eran amantes del dinero, como ya lo estamos viendo en Lucas 15, por eso también hizo esta referencia, ¿verdad? Porque ¿quién de ustedes, si se les cae algo en el día de reposo, no van por ello a buscarlo? Porque ustedes son amantes de esas cosas, yo creo, y el Señor Jesucristo directamente les dice, ¿verdad?, que ustedes van a ir por ello y cuando lo encuentren se van a volver gozosos porque ustedes están enfocados en eso y eso es lo que les llena el corazón. Y en este caso, ¿verdad?, porque ellos eran amantes del dinero y que se justificaban ante los hombres y que exaltan lo que era una abominación ante Dios. Aquí hay algo muy interesante que resaltar, queridos hermanos y queridas hermanas. Hoy en día, ¿verdad?, para el hombre es lo más sublime, lo que tiene más por más sublime, ¿verdad?, que es el dinero, las cosas materiales, los carros del año, viajar a Dubái, estar en los países más costosos. Eso es lo que exalta al hombre, ¿verdad? Pero realmente todo eso es abominación hacia Dios, porque lo que dice la palabra de Dios es muy diferente a lo que tratan de dar a entender los hombres en esta tierra. El hombre en esta tierra, ¿verdad?, se justifica, cree que por tener dinero ya lo tiene todo, pero no es cierto, porque dice la palabra de Dios, ¿verdad? Y poco a poco lo vamos a ir viendo esto, ¿verdad? Que algo es muy interesante, dice la palabra de Dios, que en los últimos versículos de aquí, Lucas, escuchen lo que dice la palabra de Dios y es muy interesante, a mí me llamó mucho la atención de verdad, porque dice la palabra de Dios que lo que es más sublime para los hombres, escuchen, lo que es más sublime para los hombres, dice, lo que los hombres tienen por sublime delante de Dios es abominación. O sea, lo que los hombres piensan que es lo más grande, ¿verdad?, en el mundo, para Dios esa abominación es como si no fuera nada, es como si fuera algo que no tiene sentido. Pero para los hombres es lo más grande, ¿verdad? Tener un edificio, una torre con 100 departamentos y tener 5 carros del año y vivir en Dubái, ¿verdad? Y los departamentos más lujosos del mundo. Eso, ¿verdad?, es lo que exaltan los hombres. Y es de lo que siempre están hablando la gente en la tierra. Porque eso es lo que traen en su corazón. Pero todo eso es abominación ante Dios. Vamos a ver qué es una abominación ante Dios. La palabra abominación del latín abominabilis alude a aborrecer o detestar algo. O sea que Dios detesta todo eso que los hombres tienen en el corazón y que arraigan tanto, ¿verdad? Recordemos, hermanos y hermanas, que las raíces de todo mal es el amor al dinero.
Entonces, si nosotros nos enfocamos en eso, ¿qué es lo que vamos a tener en nuestro corazón y en nuestra mente? Siempre dinero, pero es la raíz de todos los males y todo eso es abominación ante Dios. En tercer lugar, la parábola del mayordomo infiel nos enseña sobre la mayordomía cristiana y la correcta administración de los recursos que Dios nos confía. Vamos a ver un poco de estos puntos porque es muy interesante, porque también al entrar en este tema, ¿verdad? Debemos de estar claros y debemos de darle cuentas claras a Dios. Si los hermanos nos están bendiciendo, si los hermanos o alguien nos está ayudando o alguien nos está dando la bendición para que nosotros demos, tenemos que darle cuentas claras primeramente a Dios y tenemos que darle cuentas claras a todo aquel que nos está brindando la mano para que todas esas personas y delante de Dios estemos bien. Por eso es importante, ¿verdad? Que toda esta parábola nos enseña sobre la mayordomía cristiana y la correcta administración. Recordemos siempre, queridos hermanos y queridas hermanas, que una administración correcta delante de los hombres y delante de Dios, siempre vamos a estar tranquilos con nuestra conciencia y vamos a estar en paz porque estamos haciendo las cosas bien, primeramente para Dios y después para la gente. No quiero decir esto, ¿verdad? Que tengamos que ser exaltados nosotros, no, porque cuando nosotros administramos bien los bienes que Dios nos da, Él sabe lo que estamos haciendo y por lo que por qué lo estamos haciendo, y Él conoce las intenciones de nuestro corazón. Muchas veces nosotros no necesitamos decir, ¿verdad?, que nosotros estamos haciendo las cosas para Dios, pero sí tenemos que dar cuentas a la gente que nos está ayudando, o a la empresa que nos está ayudando, o a todo aquel que nos brinda la mano, es decirle, mira, lo que tú me diste, yo lo administré de esta manera, y aquí están los resultados. Y eso es lo que le agrada a Dios. Amén. Porque tenemos que tener esa correcta administración con los recursos que Dios nos confía. Esto es algo muy interesante. Hermanos, debemos usar nuestros bienes para el avance del reino de Dios, mostrando fidelidad y sabiduría. Sabiduría, nuestra mayordomía. Esto es algo muy interesante porque no todos usamos los bienes para el avance del reino de Dios. Muchas veces, ¿verdad? Llegamos al Evangelio, llegamos perdidos, o no llegamos perdidos, pero llegamos desenfocados del mundo. Tal vez, por un lado, hay gente que es cristiana, que es creyente, que son discípulos de Cristo y llegaron al Evangelio. Tal vez no andaban perdidos en la droga, tal vez no andaban perdidos en el alcohol, pero tenían otro tipo de problemas y no hallaban la puerta y llegaron a Cristo. Y ahora son fieles creyentes del Señor y esas personas, Dios los ha bendecido, Dios los bendijo desde el mundo, desde que eran mundanos. Y ahora en el reino de Dios hay muchos que están dando para el reino de Dios, para el avance del reino de Dios. Pero también veamos la otra parte. Hay muchos cristianos, muchos creyentes que llegaron o que llegamos, ¿verdad? Llegamos desesperados, llegamos perdidos, llegamos porque ya no encontrábamos la puerta y Cristo nos ha bendecido dentro del Evangelio o también fuera con lo secular cuando no teníamos a Cristo, pero no estamos usando los bienes para el avance del reino de Dios. Note esto y cheque esto. No estoy diciendo que todos. Estoy diciendo que hay algunos que no ayudan para el avance del reino de Dios y Dios los ha bendecido. No quiero que vayan a decir después, Gabriel está diciendo cosas que no son. Debemos de entender algo, querido hermano y querida hermana, que debemos de usar nuestros bienes para el avance del reino de Dios. Recordemos esto, si antes en el mundo gastábamos para cerveza, gastábamos para cosas que no agradaban a Dios, desperdiciábamos nuestro dinero en cosas que no nos edificaban, y ahora tenemos la oportunidad de dar para el reino de Dios y para su avance, debemos darlo mostrando la fidelidad de Dios hacia nuestras vidas. Porque chequemos esto, queridos hermanos, el favor de Dios no lo podemos comprar, no lo podemos comprar, pero por agradecimiento damos, por agradecimiento damos. El favor de Dios no lo puedo comprar con los diezmos, el favor de Dios no lo puedo comprar creyendo que me voy a ganar la salvación porque doy mis diezmos. No, si tú das diezmo, si tú das conforme a como Dios pone en tu corazón, ¿verdad? Da, pero por agradecimiento, no lo des por obligación. Y así es, hermanos, debemos usar nuestros bienes para el avance del reino de Dios, pero no por obligación, sino por agradecimiento, por fidelidad y sabiduría en nuestra mayordomía, creyendo que Dios es el que nos da todo lo que necesitamos y a veces nos da un poco más. Entonces esta parábola del mayordomo infiel, esto es lo que nos enseña, queridos hermanos y queridas hermanas. Pongamos los ojos en Cristo y no pongamos no pongamos la mirada en las cosas de esta tierra. Esta crítica directa hacia los fariseos, que era lo que Cristo les quería decir.
Vamos a ver en estos versículos qué Cristo, qué les quería decir, qué les trataba de decir a estos fariseos, porque ahí estaban, ¿verdad? Estaban observándolo a ver qué decía para después burlarse de él. Dicen, y en el versículo 14, oían también todas estas cosas los fariseos, que eran ávaros, y se burlaban de él. Una persona, queridos hermanos y queridas hermanas, que no ha entendido, ¿verdad?, que es la mayordomía en los caminos de Dios, siempre va a estar criticando o siempre no va a querer dar, va a tener el corazón duro, porque no ha querido entender que es la fidelidad y la mayordomía que Dios quiere para el reino. Pero estos fariseos, queridos hermanos y queridas hermanas, es muy interesante porque estaban oyendo, estaban atentos oyendo, pero eran ávaros. O sea, estos fariseos no iban a soltar un peso, jamás iban a soltar un peso, pero no nomás eso, sino que se burlaban de Cristo por lo que estaba diciendo. Amén. Pero entonces Él les dijo, vosotros sois los que se justifican a vosotros mismos delante de los hombres. O sea, ustedes se justifican delante de los hombres, mas Dios conoce sus corazones, porque lo que los hombres tienen por sublime delante de Dios es abominación. Era lo que estaba hablando ahorita. Ellos se justificaban delante de los hombres, ¿verdad? Diciendo, mira cuánto tengo, y mira esto, y mira el otro, y estoy haciendo por aquí, estoy haciendo por allá. Y los otros hombres, wow, cuánto tienes, wow, wow, te alabo, oh, porque eso es lo que quiere el hombre, ¿verdad? Quiere tener, guardar, hacer. Pero esto, queridos hermanos, a Dios es abominación, porque aquí lo dice, porque Dios conoce los corazones. Dios conocía los corazones de estos fariseos, que eran ávaros, que jamás iban a aportar algo para el reino de Dios. Por eso le estaba dando esta enseñanza a los discípulos, para que los discípulos aprendieran de esta parábola y no fueran como ellos, sino que lo contrario, todo lo que tenían, todo lo que tuvieran, todo lo que fueran a tener los discípulos, lo administraran para el reino de Dios y ayudaran a avanzar el reino de Dios. Amén. Entonces, qué maravilloso es, porque también unos versículos atrás, queridos hermanos, es muy interesante esto, ¿verdad? Y esto prácticamente nos lo dice a nosotros el Señor Jesucristo. Fíjate lo que dice. Dice, el que es fiel en lo muy poco, también en lo más fiel lo va a ser. Queridos hermanos y queridas hermanas, esta parábola del mayordomo infiel es algo que es para el beneficio de nosotros, ¿verdad? No para dañarnos, como ya lo estoy comentando. ¿Por qué? Porque es como lo estaba diciendo ahorita, si alguien llega y te da 500 pesos o te da $100 y te dice, ¿verdad? Estos úsalos para la obra, y tú, ¿verdad? Eres fiel en esos 500 pesos, aunque no sean muchos, o en esos $100, tú eres fiel en eso y lo sabes administrar y lo sabes usar para expandir el reino de Dios, ya tal vez llevándole agua a unas personas abajo del puente o haciendo volantes para que el reino de Dios se expanda, hablando de la salvación de Cristo, o dando un burrito, o dando un lonche, o comprando algo, ¿verdad? Para poder servir a Dios mejor. Tú lo estás invirtiendo bien. Y Dios en lo muy poco te va a poner en lo mucho. Pero si hacemos lo contrario, queridos hermanos y queridas hermanas, si alguien viene y nos bendice con 500 pesos o con $100 y nos dice, esta bendición es para que tú la sigues usando en tu ministerio, y tú no lo haces, créeme que jamás el Señor te va a poner en lo mucho, porque si en lo poco tú no sabes usarlos y los utilizas para otro tipo de cosas, gastándoteles en cosas que no agradan a Dios o que no son para lo que el Señor te los bendijo, créeme que el Señor no te va a poner en lo mucho, porque no le eres fiel en lo poco. Y en lo poco tenemos que serle fiel. Que parece insignificante, ahí debemos de estar. Ahí debemos de estar y dar lo que no es de nosotros. Simplemente Dios nos lo da para bendecir a otros. Amén. Pero también, hermanos, debemos usar nuestros bienes para el avance del reino. Y no estoy diciendo con esto, queridos hermanos y queridas hermanas, que tengamos que vender nuestras casas, que tengamos que vender nuestros carros, que tengamos que hacer cosas, ¿verdad?, que van fuera de nuestro alcance. Pero, queridos hermanos y queridas hermanas, sí podemos ayudar al avance del reino de Dios, porque Dios nos da más de lo que necesitamos. Tal vez no puedas ayudar con $1000. Yo no estoy diciendo eso, ni siquiera estoy hablando de finanzas, pero puedes bendecir a las personas cuando tengas la oportunidad.
de bendecirlas con agua, de bendecirlas con comida, bendecir al del semáforo con 5 pesos, decirle, sabes que Dios te bendiga, y cada vez que pases por ahí un Dios te bendiga, hasta que esa palabra penetre en él y te diga, pues ¿por qué me dice Dios lo bendiga? O sea, y es cuando tú puedes aprovechar y decirle, ¿sabes por qué? Porque Cristo te ama y Cristo te está esperando con los brazos abiertos. Arrepiéntete hoy. El Señor cambia las vidas a través del Espíritu Santo, pero necesitamos sembrar en el reino de Dios. Necesitamos poner en nuestros bienes para el avance del reino de Dios. Y no estoy hablando, como ya lo dije, de vender una casa, de vender tu casa para quedarte afuera, que en el libro de los Hechos así lo hacían, pero hoy es diferente. En el libro de los Hechos, si nos vamos hasta allá, así lo hacían. Ponían todo para que el reino de Dios se expandiera, y los apóstoles y la gente que estaba a cargo se hacían cargo de todos ellos. Pero esto ya es este sería otro tema. Simplemente te estoy diciendo, querido hermano, que demos conforme a la voluntad de Dios y lo que nos ha dado, que pongamos mostrando fidelidad y sabiduría para en nuestra mayordomía, para el avance del reino de Dios. Si antes en el mundo, ¿verdad?, hacíamos muchas cosas que no agradaban a Dios y nos gozábamos y las disfrutábamos, ahora un pequeño granito que pongamos no nos va a pasar nada. Y no es por miedo, no es porque tú tengas que dar, sino por darlo por agradecimiento. No esperes que porque tú das algo, Dios te va a dar más, porque Dios ya te ha dado. Y aunque Dios no te dé, sigue dando. Ese mayordomo, ¿verdad?, que sabe administrar los bienes que Dios le ha dado, no seas un mayordomo infiel. Es interesante que la parábola empieza con un hombre rico que llama a su mayordomo o administrador que lo quitará por mal uso de los recursos de su amo. Podemos imaginar que este mayordomo tenía muchas riquezas en sus manos, pero he aquí el problema: el hombre, cuando tiene dinero, cambia en ocasiones, es altanero y sigue el deseo de su corazón, y en este caso no era el dinero de él, no era el dinero de ese mayordomo infiel. No era el dinero de él, y podía mover el dinero para acá o para allá usando los recursos de su amo para su beneficio, pero el amo se dio cuenta. Con esto nos damos cuenta que este mayordomo infiel tenía muchas riquezas a su servicio, pero no eran de él. Pero desgraciadamente, ¿verdad? Yo quiero creer, como lo dice la palabra, que las estaba usando mal, porque las estaba disipando. Vamos a ver ahorita qué quiere decir la palabra disipar. Entonces, qué triste, ¿verdad? Si Dios, en este caso, nos pone a nosotros, ¿verdad?, para administrar algo grande en su reino y no sabemos administrarlo. ¿Qué va a pasar? Nos va a llamar a cuentas. Nos va a pedir cuentas por todo lo que nos ha dado, y qué le vamos a entregar o qué le vamos a decir. Debemos de tener mucho cuidado, ¿no? Mucho cuidado de no ser como este mayordomo infiel. Debemos de tener mucho cuidado. Y como decía ahorita, el hombre cuando tiene dinero cambia en ocasiones. Cuando empieza a agarrar dinero de aquí, dinero de allá, y cuando más no le costó, es lo que pasa. Se empieza a volver soberbio, altanero, y empieza a subir, a subir, a subir, y piensa que nunca va a caer, pero debemos de tener mucho cuidado con eso. No era el dinero de él y no lo podía, y no era el dinero de él, pero podía mover el dinero para acá o para allá. Estaba haciendo negocios por aquí, negocios por allá, pero no estaba haciendo crecer el dinero de ese amo, no estaba haciendo crecer las riquezas de ese amo, sino que las estaba disipando. Qué tremendo. Entonces, usando los recursos de su amo para su beneficio, pero el amo se dio cuenta. El amo se dio cuenta, ¿por qué? Porque si sabe que, por ejemplo, ese amo tenía 100 millones de dólares, y ese mayordomo infiel, ¿verdad?, estaba moviendo los recursos, y de repente el amo se da cuenta que tiene 80 millones. Entonces entonces dice, los está disipando. Al mayordomo se le despide por una mala gestión. La palabra disipar, escuchen bien lo que estábamos diciendo ahorita. La palabra disipar significa hacer algo que se desvanece o malgasta. Entonces este mayordomo estaba haciendo que las riquezas de su amo disminuyeran. Estaba haciendo que las riquezas de su amo disminuyeran. Se le despidió por mala gestión, por no saber administrar los bienes, y por hacerlos menos, porque en vez de hacerlos haciendo crecer, los estaba haciendo disminuir. En vez de haciendo más rico a ese amo, lo estaba llevando a la quiebra. Se le despidió por mala gestión, no por fraude. Y esto explica que antes de ser despedido pudo hacer algunas transacciones. Esto es algo que debemos de entender. Se le despidió por mala gestión, no por fraude. Porque si se le hubiera despedido por fraude, prácticamente inmediatamente hubiera ido a la cárcel. Pero con esto nos damos cuenta, como lo dicen otros versículos, ¿verdad? Por eso pudo hacer algunas transacciones
antes de ser despedido. Entonces el mayordomo, al darse cuenta que pronto se quedaría sin trabajo, negocia astutamente a espalda de su amo. Todavía que había hecho, había malgastado o que había disipado, que había disminuido las riquezas, todavía se atrevió, o sea, a negociar astutamente a espaldas de él, al reducir la deuda que varios de los deudores del amo tenían con él, a cambio de que les brindara hospedaje cuando lo echaran. Qué interesante estas palabras, en serio, y qué maravillosa. Pero también es una enseñanza muy grande que nos da a nosotros y debemos de tener cuidado con lo que Cristo nos ha dado. Amén. Porque no vayamos a ser como este mayordomo infiel, que por querer hacer nosotros algo para nuestro beneficio propio o para algún futuro, querer brincarnos los procesos o querer brincarnos, el querer robar, el querer agarrar algo que no es de nosotros. Debemos de tener mucho cuidado porque solo Dios conoce las intenciones de nuestro corazón. Amén. Y los versículos, en estos versículos, fíjense, en el 8 dice, y alabó el amo al mayordomo malo por haber hecho sagazmente, porque los hijos de este siglo son más sagaces en el trato con sus semejantes que los hijos de luz. Entonces este era sagaz, quería guardar algo, tal vez para su futuro, o quería desde antes, por eso estaba disipando todo eso, porque él pensó primero en él antes que las riquezas de su amo. Pero ¿a qué se refiere esta palabra, verdad? Cuando dice, cuando dice los hijos de este siglo son más sagaces en el trato con sus semejantes que los hijos de luz, que los hijos, dice la palabra de Dios, porque los hijos de este siglo, o sea, los hijos de este mundo, son más sagaces con hacer riquezas para aquí, para la tierra, porque en esto se enfocan, porque son más sagaces, porque ellos trabajan toda su vida para formar un futuro aquí en la tierra, porque son más sagaces, porque que los hijos de la luz, porque los hijos de la luz muchas veces no siembran en el reino de Dios, y su morada está ahí arriba. Si los hijos de este siglo siembran para esta tierra y aquí en esta tierra se quedan sus recursos, son más sagaces porque ellos se esfuerzan por hacer algo en esta tierra y los hijos de la luz no se esfuerzan por sembrar allá arriba en el reino de Dios. Dice la palabra de Dios, queridos hermanos y queridas hermanas, dice, haz tesoros en los cielos, no aquí en la tierra, donde no hay ladrón, donde no hay polilla, donde no hay nadie que te robe. Allá es donde deberíamos hacer nuestros tesoros. Allá hagamos nuestras riquezas, pero se nos olvida. Entonces por eso los hijos de aquí, de este siglo, los incrédulos, son más sagaces porque ellos se enfocan toda su vida. Tú puedes ver un anuncio, ¿verdad? De tal Afore y ves a un hombre joven y después ves a un hombre viejo y le dice, lo he logrado, lo logramos. ¿Por qué? Porque ese es el fin de los hijos de este siglo, tener un futuro en la vejez. Y por eso trabajan toda su vida. Y nosotros los hijos de la luz, querido hermano, querida hermana, que estamos en esta tierra, estamos para predicar el evangelio y sembrar en el reino de Dios y hacer nuestros tesoros allá arriba en los cielos. Aquí no, todo esto es pasajero, todo esto pronto se va a acabar. Debemos de entenderlo. Amén. Entonces, notemos que el amo se entera al mayordomo infiel y lo elogia por su astucia. Lo elogió por su astucia, le dijo, vaya, le dijo, todavía andas haciendo tremendadas. Después de que ya te voy a dar de baja, todavía andas haciendo eso. Pero porque la intención de los hijos de este siglo es siempre buscar la tranza, porque piensan que si no tranzan no avanzan. Tratan de robar al prójimo, tratan de hacer tantas cosas, va, para obtener lo que ellos quieren a cualquier cosa. Pero nosotros los hijos de Dios, los hijos de la luz, debemos también de ser fieles en lo que Dios nos ha dado y ser buenos mayordomos en lo que Cristo nos ha confiado. Porque si en lo poco somos fieles, también en lo mucho. Y recordemos siempre esto, queridos hermanos y queridas hermanas. Ya no, ya no seamos de esos hijos de la luz, ¿verdad? Que se tapan los ojos y que piensan que las riquezas que tenemos que sembrar aquí en la tierra, tenemos que sembrar allá arriba en los reinos de los cielos. Allá están nuestros tesoros. Debemos de darnos cuenta de esto, porque es triste, pero realmente es la realidad. ¿Cuántos cristianos ahorita alrededor del mundo, verdad, se están enfocando en sembrar aquí, en hacer las cosas aquí? Al fin de cuentas, todo esto aquí se va a quedar. Es bueno dejarle una casa a tus hijos, sí. Es bueno
Hacer una cuenta de banco tal vez sí. No sabemos si mañana vamos a morir. No sabemos, ¿verdad?, qué vaya a pasar. Pero lo más importante, queridos hermanos y queridas hermanas, es sembrar la palabra de Dios alrededor del mundo y sembrarla a nuestros hijos. Porque no hay mayor bendición que le dejemos sembrada la palabra de Dios a nuestros hijos y les enseñemos el camino. Es el correcto. Porque si nosotros les enseñamos, como hijos de este siglo, a hacer y hacer y hacer y hacer, y no a buscar las cosas de Dios, créeme, que tarde o temprano se van a perder. Mientras los enseñamos a sembrar en el reino y allá, hacer nuestros tesoros y decirle, ¿sabes qué, hijo? Es bueno trabajar, esforzarse, pero es más bueno trabajar para el Señor y sembrar en el reino de Dios. Porque todo esto va a pasar, la palabra de Dios no pasa. Pronto nos vamos a ir, pronto Cristo viene. Amén. Entonces en los últimos versículos, queridos hermanos y queridas hermanas, ¿qué Dios nos quiere decir? Pues en las riquezas injustas no fuisteis fieles, ¿quién te va a confiar lo verdadero? Aquí, hermanos, voy a hacer un paréntesis muy importante porque algo muy interesante, ¿verdad? El Señor Jesucristo habla algo muy maravilloso aquí. Dice, pues si en las riquezas injustas no fuisteis fieles, o sea, si en las riquezas de este mundo, no, tú no fuiste fiel, y yo te di, ¿verdad? Y no sembraste en el reino, ¿cómo crees que yo te voy a confiar lo verdadero? ¿Cómo crees que yo te voy a confiar lo verdadero? Pero ¿qué es lo verdadero? ¿Qué es lo verdadero? Este es el punto. Y la maravillosa palabra de Dios aquí nos dice algo muy interesante. Lo verdadero es lo que viene de parte de Él, porque Él es la verdad, el camino y la vida. ¿Cómo pues prácticamente nos está diciendo, pues si en las riquezas injustas, pues en las riquezas de aquí no fuiste fieles, con las riquezas que te di, no fuiste fieles, con las riquezas que yo te traté, que te di, que te bendice, y para que ayudaras a venir al reino, para que ayudaras al misionero, para que ayudaras al evangelista, para que ayudaras a crecer tu iglesia, no fuiste fieles y todo te lo guardaste. ¿Cómo crees que te voy a confiar mi palabra? ¿Cómo crees que te voy a confiar un ministerio? ¿Cómo crees que te voy a confiar cosas más grandes si con eso que te confié, fuiste infiel? Es muy maravillosa la palabra de Dios y nos deja impactados con lo que el Señor nos quiere decir. Amén. Pero esto es lo que Dios nos da el día de hoy. Amén. Es muy interesante toda esta palabra y esta parábola. Y seguimos escarbándole. Nos podríamos durar hasta 3 horas aquí, queridos hermanos y queridas hermanas. Pero de un punto muy claro, queridos hermanos y queridas hermanas también, que no debemos de ser avaros. No debemos de ser avaros, debemos de tener mucho cuidado con la avaricia. Porque el Señor Jesucristo también se estaba dirigiendo a los fariseos y a aquellas personas ávaras que estaban dentro. En esa ocasión, en esa parábola, iba dirigida a los discípulos. Debemos de tener mucho cuidado con la avaricia. ¿Hacia dónde vamos? ¿Hacia cuál es nuestro objetivo? ¿Cuál es nuestra mayordomía en este día? ¿Qué estamos haciendo con los recursos que el Señor nos está dando? ¿Para qué los estamos utilizando? Me están dando $100, o si ya me dieron $100 el mes pasado, o 200 pesos, ¿dónde están? ¿En qué los invertí? Los invertí para gastármelos en una camiseta, los invertí para gastármelos en una cachucha, me los invertí para mi satisfacción personal, o esos 200 pesos o esos $100 que el Señor me dio, los invertí para el reino de Dios. Y le dije al misionero, sabe que Dios le bendiga, yo no le conozco, pero sé que anda haciendo la voluntad de Dios. Dios le bendiga, tenga, aquí le siembro estos $100 que me los bendijeron a mí, yo se los doy a usted porque sé que van a ser de bendición para su vida. Esos 200 pesos que los hicimos, compramos agua, compramos pan para llevárselos al necesitado, al de la calle, o nos los gastamos nosotros. Por eso debemos de tener mucho cuidado, porque esta parábola también va dirigida para aquellas personas que están impuestas a no soltar nada, porque así estaban impuestos los fariseos. Eran amantes del dinero. ¿Y cuánta gente es amante del dinero? No quiere, nomás le hablan del dinero y se ofende porque piensan, ¿verdad? Y aún cristianos, desgraciadamente, que no han aprendido a sembrar, que no han aprendido a dar, ¿saben por qué? Porque no han entendido esta parábola del mayordomo fiel y del mayordomo infiel.
El mayordomo infiel ya la predicamos aquí en este canal. Búscala. Aquí está más abajo. Y ahora le estamos predicando esta parábola. Pero debemos usar nuestros bienes para el avance del reino de Dios. Si tú tienes un carro, el Señor te bendijo, ¿verdad? Y tú no puedes aportar, tal vez porque tienes que mantener a tu familia. No puedes aportar con burritos o con lo que sea. Pero sí puedes usar tu carro para el reino de Dios. Úsalo. Si tú puedes usar los 100 pesos que el Señor te da para bendecir a alguien más, úsalos. Úsalos. O hay hermanos necesitados. Muestra la fidelidad y la mayordomía que el Señor te ha entregado. Amén. Debemos de aprender, queridos hermanos y queridas hermanas, a hacer una mayordomía cristiana correctamente, a una administración de todo lo que el Señor nos ha dado, porque nos va a pedir cuenta de todo, de todo, de todo nos va a pedir cuenta Cristo, lo que nos entregó, en donde nos puso, los dones que nos dio, todo el dinero que nos dio, para qué lo usamos, en qué lo gastamos, en qué lo invertimos. Entonces todo esto, queridos hermanos y queridas hermanas, es una gran reflexión en la cual podemos de poner la mirada en Jesús, en el centro de esta parábola, la cual es que tenemos que entender que lo importante, que Jesús se dirige a nosotros y a las personas que son ávaras y amantes del dinero. A unos, para hacerlos entender, ¿verdad? Debemos demostrar mayordomía correcta a los discípulos, a los ávaros y amantes del dinero, hacerles entender que lo que piensan que están haciendo y esa exaltación ante los hombres para Dios está mal. Amén. La palabra abominación, como ya lo comenté, de latín abominabilis, alude a aborrecer o detestar algo. Dios detesta. Escucha bien esto, Dios detesta cuando tú te estás exaltando porque tú estás haciendo las cosas porque tú crees que tú mismo las estás haciendo, porque, porque eres altanero, porque traes un carro del año y vas y lo presumes ante los demás hombres. Si Dios te está bendiciendo grandemente, o Dios te está bendiciendo en medida abundante, rebosante, en medida mediana, en medida chica, conforme a la voluntad de lo que Dios te esté dando, sé humilde y reparte conforme a lo que Dios quiere que hagas. Y mantengámonos en esa línea para que el día que venga el Señor, o que nosotros vayamos a su presencia, nos diga: siervo fiel, en lo poco me fuiste fiel, en lo mucho te voy a poner. Y aquí en la misma tierra, queridos hermanos, como lo estoy comentando, si el Señor te da para tu ministerio, úsalos en tu ministerio. No lo estés agarrando de ahí para ti, porque ese dinero no es para ti, porque esa agua no es para ti, porque esos refrescos no son para ti. Son para la gente, para que la bendigas y lleves la palabra de Dios. Si Dios te está usando en la radio, si Dios te está usando en los camiones, si Dios, donde quiera que Dios esté usando y Dios te está dando recursos, o Dios te está bendiciendo a través de las personas, vuelve a usar esos recursos para engrandecer el reino de Dios, no para que te los quedes tú. Porque Dios bendice a sus obreros. Dios te da lo que necesitas. Dios te da lo que necesites, y si eres un obrero de tiempo completo, Dios te está bendiciendo para que tú también bendigas a otros, para tus necesidades personales, pero también para que tú directamente expandas el reino de Dios conforme a su voluntad. Muchos obreros ahorita que están trabajando de tiempo completo, muchísimos, y Dios los está bendiciendo de una manera o de otra. Dios les da la oportunidad de que bendigan a sus familias y todo lo necesario, ¿verdad? Cumplan con las necesidades que tienen, pero también Dios les está dando para que den. Por eso esta parábola va dirigidamente a los discípulos, no para dañarlos, sino para hacerlos entender, ¿verdad?, de qué estamos haciendo con los recursos que el Señor nos está dando. Debemos de tener una buena administración de los recursos que Dios nos confía, queridos hermanos y queridas hermanas. Y tú, si eres un cristiano, que estás siempre, ¿verdad?, creyendo o justificándote ante los hombres de que tienes mucho, pero tú llegas a la iglesia y piden para un burrito algo y tú no lo das, créeme que lo que estás haciendo tú es una abominación ante Dios. Entonces tengamos mucho cuidado en todas esas áreas.
tengamos mucho cuidado y seamos fieles en lo poco, seamos fieles en lo poco, para que Dios cuando nos dé algo grande, si nos lo llega a dar y si no nos lo da también, pero si nos lo llega a dar, Dios va a saber que nosotros vamos a saber usar esos recursos para extender su reino, porque eso es lo que de esto se trata, el Evangelio, de extender su reino, de predicar su palabra. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Predicar su palabra, vivir en su palabra, ser testimonios reales y fieles, vivir conforme a la voluntad de Dios, mostrando la fidelidad que nosotros le tenemos a través de nuestra mayordomía y a través de todo lo que hacemos, de lo que vivamos. Nosotros lo predicamos y lo que predicamos lo vivamos. Amén. Dios les bendiga grandemente este día. Dios les bendiga por ver estos videos. Sigan hacia adelante buscando de Cristo. Tú que me escuchas por primera vez o tú que me estás viendo, Dios te bendiga grandemente. A través de este video quiero decirte que Cristo tiene algo para tu vida. Tú fuiste creado con un propósito, así como nosotros. ¿Cuál es el propósito que Dios tiene para nuestras vidas hasta que llegamos a Cristo? Nos damos cuenta, porque en el mundo estamos perdidos sin esperanza, pero cuando llegamos a Cristo tenemos una vida nueva porque todo aquel que está en Cristo nueva criatura es. Y Dios tiene propósitos maravillosos para cada uno de nuestras vidas. Todos fuimos creados con un propósito, nadie está aquí por accidente. Simplemente hay que buscar el camino de la verdad. El camino de la verdad es el de Cristo. Podemos buscar toda la vida tratando de buscar, ¿verdad?, qué es la verdad o cuál es el camino verdadero. Pero si no miramos hacia Cristo, jamás nos vamos a dar cuenta cuál es el camino verdadero, porque Él es el único que ha dicho, yo soy el camino, la verdad y la vida. Así que busca de Cristo. Arrepiéntete de tus pecados. Dios les bendiga grandemente. Nos vemos pronto con un nuevo video. Que Dios bendiga a todas sus familias. Les doy gracias a cada uno de ustedes por ver estos videos. Denle un pulgarcito de me gusta. El miércoles siguiente, ¿verdad? Si Dios no lo permite, seguiré subiendo otro video. Primeramente, pues no les puedo decir de qué es porque es de lo que Dios quiere que hable, ¿verdad? Estudiamos la palabra de Dios y ya empezamos a profundizar y si el Señor nos dice que de ahí nos agarramos y de ahí nos vamos. Dios les bendiga grandemente. Hasta luego. Amén.